Marcelo, porque son justo las Decime, 12. ¿esto ustedes lo organizan aparte de todo lo que es el programa de clases? ¿O es No, esa parte, esto es externo, esto es gente externa. no es, no tiene nada que ver con tu curso? No, nada, absolutamente nada que ver. Ajá, Esto es una actividad de extensión que la universidad hace para la comunidad. ajá, está, Eh, perfecto. y hemos tenido una serie bastante grande de seminarios y bueno, en general son bastante concurridos, ¿no? Y por lo que me mencionaste, hay Sí, muchos inscriptos. muchos inscriptos. Bueno, esperamos 2 minutos más hasta las 12:05 y comenzamos, Marcelo. Bueno, cuando vos me digas, Bueno, yo te voy a presentar, ¿no? Primero. bueno. ¿Ustedes ya retornaron las clases presenciales o todavía están en virtual? Sí, no, estamos casi en un, te diría, 80% o 70% presenciales. Ajá. Ah, Creo que es lo que se está haciendo en la mayor parte de las universidades, ¿no? sí, Pero los alumnos a veces piden más virtualidad, ¿no? Prefieren la eficiencia de la clase virtual, por lo menos, no para todas, pero por lo menos, no sé, tener la posibilidad de la mitad de las clases hacerlas virtuales, creo que es lo que están queriendo. sí. Sí, en realidad, en muchos temas no te cambia mucho. Yo en la bolsa virtualicé todos los cursos, ¿viste? Sí. Algunos es mejor la clase presencial, ¿no? Pero hay otros que no te cambia tanto, Sí. y obviamente es más cómodo la virtual y no sincrónica porque la podés ver cuando vos querés, ¿no? Sobre Claro, todo claro. para la gente del sector agropecuario, el hecho de tener la clase grabada y verla cuando le viene bien y todas las veces que quiera, eso les ayuda mucho. Sí, sí, sí. eh, pero Sí, por el otro lado, el contacto directo también es muy importante, ¿no? no, y también el contacto directo a veces entre los participantes, no solo con el profesor, sino entre los participantes. Che, Sí, bueno, yo diría que podemos ir empezando, Marcelo, si te bueno, parece. perfecto. Entonces, voy a dar la bienvenida. Bueno, buenos días a todos en este lindísimo viernes. Yo soy Marcos Galacher, soy el director del Departamento de Economía Agrícola y Recursos Naturales de la Universidad del SEMA. Este es nuestro segundo seminario del año y bueno, tenemos el placer de tener como expositor a Marcelo Regúnaga. El tema es un tema sumamente candente que es la producción agroalimentaria argentina en el cambiante y complejo entorno geopolítico. Bueno, yo a Marcelo lo conozco hace muchísimos años ya, porque bueno, fuimos colegas en la Facultad de Agronomía, en el Departamento de Economía de la Facultad de Agronomía. Eh, Marcelo es ingeniero agrónomo y también tiene una maestría en economía agraria y tiene una muy extensa trayectoria en el sector agropecuario, habiendo ocupado cargos sumamente importantes, entre ellos secretario de Agricultura y Ganadería, representante comercial y negociador alterno ante el GATT, y ha realizado tareas de consultoría para muchos organismos internacionales, entre los cuales está Banco Mundial, el BID, el ICA, etcétera. Es decir, una trayectoria muy extensa y una trayectoria focalizada básicamente en el sector agropecuario argentino. Así que bueno, con esa introducción los dejo con Marcelo. Vamos a hacer una exposición de unos 45 minutos o algo más. Las preguntas las pueden ir pasando por el chat y cuando termine la exposición de Marcelo yo voy a coordinar
las preguntas se las voy a ir pasando a él. Bueno, adelante, Marcelo. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Gracias, Marcos, y a la universidad por la invitación. Para mí es un gusto poder compartir algunas ideas. En realidad, desde que hablamos con Marcos hace 2 meses hasta hoy, el escenario internacional cambió bastante y entonces hasta el temario le he agregado un poco todos los efectos que todavía estamos tratando de ver y analizar de lo que puede suceder a partir de la guerra o de la invasión rusa a Ucrania. Así que yo preparé un PowerPoint que lo vamos a compartir y vamos a empezar. Me gustaría saber si lo están viendo o no. Todavía no. ¿No? A ver, vamos a cerrar esto. Share screen. ¿Ahora? ¿Ahora, Ahí, Marco? ahora ¿Ahora sí, sí? ahora sí. Bueno, entonces lo agrandamos. Perfecto. Bueno, el temario que yo voy a abordar es, por una parte, lo que era el escenario internacional y los desafíos que teníamos preguerra, que es el cambio del escenario en este siglo XXI. Y en ese escenario, los nuevos desafíos que tiene la producción mundial y los sistemas de producción en Argentina y en otros países, comentar un poco las fortalezas que nosotros tenemos porque hemos iniciado ese proceso de transformación de la agricultura desde hace ya 30 años, desde los años 90. Después entraríamos en el cambio de escenario que está apareciendo hoy a partir del nuevo contexto, yo diría, comercial, pero geopolítico, luego de la invasión rusa a Ucrania, y tratar de resumir al final los temas que aparecen como muy importantes en este momento, que es los temas vinculados a la inseguridad alimentaria, la geopolítica y, bueno, a analizar un poco el posicionamiento de Argentina. Entonces, en primer lugar, yo quería hablar un poco de que nosotros, durante todo el siglo, la mitad del siglo XX, había sobreoferta. Y esa sobreoferta implicaba políticas de competencia y demás, y de hecho una poca prioridad política a los temas de las políticas agrícolas a nivel mundial. Esto cambió de manera muy significativa a principios del siglo XXI, en primer lugar porque empiezan a aparecer las demandas crecientes de países de Asia, principalmente últimamente China, pero también un conjunto de países de Medio Oriente y otras regiones que empiezan a plantear hacia adelante las dudas sobre la seguridad alimentaria mundial, porque en el mismo momento que se está dando un crecimiento de los ingresos per cápita y de ingreso a clases medias de millones de personas, principalmente en China, pero también en India, Vietnam y otras regiones de Asia y algo en África y América Latina también, aparece una duda respecto de en qué medida los recursos naturales que se están deteriorando y las capacidades técnicas pueden atender a esta nueva demanda
que implica atender a objetivos múltiples que son bastante distintos que la agenda técnica que teníamos de aumento simplemente de productividad en la década pasada, en el siglo pasado. Acá tenemos un problema, en primer lugar, de que cambió la dimensión y el enfoque de lo que es la seguridad alimentaria mundial. Y esto cambió con mucho énfasis en el último año, donde se empieza a poner el foco no solo del lado de la oferta, sino del lado de la demanda, pensando en no solo en la cantidad de los alimentos, sino en la nutrición, el acceso y todos los temas que tienen que ver ya no con sistemas productivos, sino con el enfoque más grande de sistemas alimentarios. Este tema, digamos, del gran tema que es cómo podemos abordar este crecimiento de la demanda mundial y asegurar la seguridad alimentaria, enfrenta por el otro lado el deterioro de los recursos naturales en gran parte del planeta y lo mismo de la biodiversidad. Y entonces tenemos que atender también a este otro problema donde nos encontramos de que ya prácticamente, salvo algo en África y en América del Sur, el resto del mundo más bien tiene que reducir el área cultivada y reducir la utilización de agua porque hay competencias, digamos, con otros destinos de la tierra y del agua y necesidades de la conservación de los recursos. Y el nuevo tema que se ha agregado en los últimos 10 años es el problema del calentamiento global, que se hace muy explícito últimamente, y eso implica también un impacto muy importante en materia de la producción, por un lado, pero por otro lado los desafíos tecnológicos y comerciales. Hoy ya no es simplemente que tenemos que producir de una manera aumentando la eficiencia productiva, sino tenemos que contemplar también sus impactos en el cambio climático. Todo esto ha llevado a que a nivel global se revisen los sistemas alimentarios y por el otro lado se jerarquice su importancia. Hoy el mundo necesita alimentos en más cantidad, pero además pensando en alimentos sanos y nutritivos que impliquen además un uso mucho más eficiente de los recursos y sistemas productivos más amigables con el ambiente y con mayor resiliencia. Frente a estas demandas, el año pasado en Naciones Unidas se organizó una cumbre mundial en materia de sistemas alimentarios, porque la situación actual es una situación donde tenemos problemas que no están alineados con lo que serían estos objetivos que estamos planteando. En primer lugar, hay un tema que hemos visto a partir de la cumbre, que se ha hecho mucho más explícito, y es que en distintas regiones y países hay sistemas alimentarios que en muchos casos no son sostenibles y además que no administran eficientemente los recursos. Algunas regiones muy importantes, como es el caso de Europa o muchos países de Asia, tienen que replantear urgentemente sus estrategias hacia sistemas más sostenibles, pero naturalmente eso genera más dificultades para aumentar productividad, que es el otro tema muy crítico. Ahora, esto lo que va a promover es a desequilibrios mayores de los que hemos tenido antes entre la oferta y la demanda mundial, entre actores muy relevantes, donde va a haber entonces, por un lado, regiones deficitarias que ya están, como puede ser
buena parte de Asia, África, Medio Oriente, y regiones superhabitarias en donde América en general y particularmente el Cono Sur tiene una posición de liderazgo importante. De hecho, nosotros somos los exportadores netos más grandes de alimentos cuando pensamos en términos del Mercosur o de Sudamérica. Y por eso el comercio debe jugar un rol clave para resolver estos desequilibrios de una manera eficiente, pero ahí tenemos un problema muy grave de gobernanza e institucionalidad. Todo lo que ha sido la institucionalidad previa, pivoteando en la Organización Mundial del Comercio, hoy está seriamente cuestionada, yo diría casi destruida, después vamos a volver sobre esto, y esto implica nuevas amenazas proteccionistas que irían justo en contra de todos los equilibrios que estábamos mencionando anteriormente. Nosotros... Disculpe, Marcelo, creo que no estamos viendo las filiminas cuando las pasa. Me parece porque solo vemos la primera filimina. ¿No han pasado las otras? No. A ver. De última, sáquelo de pantalla completa y vemos el PowerPoint. ¿Perdón? De última, quítelo de que se vea en pantalla completa las filiminas y lo vemos en chiquito en el PowerPoint. A ver, vamos a ver de salir de pantalla completa. No, de quitar la presentación, creo que lo estaba viendo en grande, como dijo usted. No entendí bien, así que no estaban viendo toda mi presentación en el PowerPoint. No. Me parece que no. No se está viendo. A ver, ¿y ahora ustedes ven esto? Ahora ¿o no? sí, ahora sí. Perfecto. Mira, entonces de pronto, como esto se ve igual, seguimos con esto. Bueno, Perfecto, igual sí. después esto le va a quedar, así que seguimos avanzando, ¿no? ¿Cuál es la situación actual o cuál era la situación previa a la invasión rusa? Nosotros teníamos una serie de oportunidades, por un lado, para nuestras regiones, pero también una serie de amenazas. Hay un tema, la agenda de la necesidad de transformación de los sistemas alimentarios está instalada y va a seguir, con más o menos énfasis, a lo mejor en este momento de corto plazo, el tema de la guerra ha reducido un poco la prioridad que se había planteado el año pasado, pero esto es una agenda que va a continuar. De hecho, la Unión Europea ha planteado mandatos muy claros y precisos de todas las transformaciones que ellos pretenden hacer, pero además pretenden, y muy importante, globalizar. Ellos han anunciado el año pasado lo que llaman el Green Deal, que es el proyecto general de avanzar a una economía más verde, pero además el específico que ellos denominan el Farm to Fork, que serían los cambios que hay que hacer en la agricultura europea. Esto va a llevar claramente a una menor producción, porque algunos planteos están de avanzar a sistemas agroecológicos que pueden ser más amigables con el ambiente, pero claramente menos productivos, pero nos daría una oportunidad, pero por el otro lado está el tema de que los propios productores europeos están planteando de que ellos así no van a poder competir con las exportaciones de terceros países y van a aumentar las exigencias comerciales hacia el futuro. Esta es una gran discusión y el tema es que esto en parte está planteado como reglas públicas, pero en parte también como normas privadas en materia de certificaciones. Este camino que inició la Unión Europea también lo han iniciado otros países. La propia China, que es un país que tiene enormes problemas ambientales, ha planteado algunas ideas de objetivos verdes. Desde este punto de vista, Argentina y Mercosur tienen sistemas que ya son sostenibles, pero
El tema es que si bien nosotros los vemos sostenibles y vemos, como vamos a ver enseguida, una serie de indicadores que muestran que hemos avanzado mucho en los últimos 30 años, la imagen de nuestra producción a nivel global no es buena. Y ahí están mezclados el tema de la deforestación, principalmente en Brasil, pero también en nuestra región, en el sur. Hay un problema de desconocimiento y prejuicios, y además eso se mezcla también con los temas de las ideas proteccionistas. O sea, la realidad es que nosotros tenemos un sistema de producción que es uno de los más amigables y sostenibles del mundo, pero no es así como nos ven. Y eso implica una amenaza externa, pero además influencias en el mercado interno, y nosotros tenemos serios problemas también en algunos sectores de Argentina que cuestionan también nuestros sistemas productivos, y en estos años hemos tenido conflictos a nivel municipal, pero inclusive a nivel del Ministerio de Agricultura, planteando enfoques agroecológicos y demás, que yo diría tienen mucho más de ideología que de análisis tecnológico que sustente todo eso. Esto implica que nosotros tenemos que avanzar en un tema que no hemos hecho bien, que es posicionar mejor a nuestros sistemas alimentarios, mostrar su sostenibilidad y los bajos impactos ambientales. Y el otro tema muy importante, porque van a aumentar las exigencias, es avanzar en todos los sistemas de certificaciones. Tenemos varios programas interesantes ahí, como es el programa de carbono neutro, los esquemas de trazabilidad, distintas iniciativas privadas en ese sentido. Yo les voy a mostrar así para que tengamos una idea. Estas son unas fotos que yo saqué en Italia para mostrar cómo destruye el suelo Italia y cómo ellos tienen que cambiar ese sistema productivo. Mucho más ahora, porque ese sistema no solo destruye el suelo, sino que además demanda muchísima más energía y demanda muchísimos más agroquímicos. Esto es exactamente lo que hay que dejar de hacer, y es el gran desafío que ellos se están planteando en el Farm to Fork. Pero ellos que hacen esto pretenden que nosotros que hacemos lo que está abajo, que es un proceso que iniciamos hace 30 años, a mediados de los 90, de transformación, porque nosotros teníamos en Argentina un problema de uso de maquinarias equivalentes a las europeas hasta los años 80, y destruíamos el suelo, y entonces este proceso empieza con APRESID, pero después con todo lo que vamos a ver a continuación, de cambio en el sistema productivo hacia un sistema mucho más sostenible, que es lo que vamos a ver un poco a continuación. Esencialmente, yo creo que nosotros tenemos un desafío que es, por un lado, continuar en un proceso de mejora continua que iniciamos ya hace 3 décadas, y que la ONU, en su reciente Congreso de Sistemas Alimentarios, lo ha planteado como que hay que iniciar las transformaciones ahora. Nosotros las iniciamos hace 3 décadas, pero ese es un proceso de mejora continua donde hemos avanzado mucho, pero no del todo, con lo cual tenemos todavía un camino por recorrer. Pero además del camino técnico, de las cosas que nosotros tenemos que mejorar en Argentina, el tema es que tenemos que mejorar mucho el entendimiento global de lo que hacemos nosotros en nuestro país, inclusive en Mercosur, para posicionar mejor a nuestro sistema. Yo hice un resumen muy sintético de la parte, desde el punto de vista técnico, de las cosas que hemos hecho en los últimos 30 años. Básicamente un tema, esto es un paquete que ha ido incorporando gradualmente distintos instrumentos, pero eso empieza con la siembra directa,
que implica reducir el uso de combustibles fósiles, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, un tema muy importante, un uso mucho más eficiente del agua de lluvia y todo el proceso de mejora biológica con el secuestro de carbono y el cambio del concepto de fertilización masiva, que es lo que usan en Europa y es lo que se usa en muchos lugares, por un enfoque mucho más de nutrición del suelo, en parte biológica y en parte complementado con fertilizantes. También hemos avanzado, y después vamos a ver algunos indicadores, en esquemas de rotaciones, ahora gradualmente en la incorporación de cultivos de cobertura y en todo el enfoque de agricultura y ganadería como grassland farming en algunas regiones, lo que también implica reducir el uso de fertilizantes y reducir la erosión y un mucho mejor manejo del agua de lluvia. Otro tema crucial que hemos iniciado en la década del 90 con la incorporación de las semillas transgénicas es que estamos avanzando a un control integrado de plagas precisamente basado en innovaciones biotecnológicas con genes resistentes a herbicidas e insectos, a otros fenómenos bióticos y recientemente los desarrollos que se han hecho en materia de resistencia a la sequía. De manera que, y aparte de eso, en el sector químico, el desarrollo de nuevas moléculas. Esto nos está llevando a un menor uso de agroquímicos que tiene un impacto muy favorable tanto en la salud de los trabajadores, especialmente en las zonas más semitropicales, y además a menores emisiones de gases de efecto invernadero. En los últimos años, y como vamos a ver también en los indicadores, hemos avanzado bastante en la agricultura de precisión, que es otro de los grandes temas. Necesitamos producir más con menos. Y para esto, los distintos desarrollos de la agricultura de precisión nos permiten usar mucho más eficientemente las semillas, los fertilizantes, en general los agroquímicos. Y más recientemente estamos avanzando, aunque todavía en una etapa muy preliminar, en desarrollos de la bioeconomía y la economía circular para usar mucho más eficiente toda la producción de biomasa. Yo quiero destacar, nosotros tenemos una de los sistemas productivos más amigables y sostenibles del mundo. Sin embargo, este es un proceso de mejora continua que hay que continuar profundizando. Yo les voy a pasar rápido algunos de los indicadores de todo esto que les mencioné y que es lo que nosotros necesitamos inclusive preparar más para todas las negociaciones en los distintos foros internacionales. En primer lugar, como les decía, en la década del 90 nosotros iniciamos un proceso de transformación porque para los que son más jóvenes, que son casi todos los que están acá, no se acuerdan o no habían vivido lo que vivimos los agrónomos más viejos, que en la década del 80 el suelo de la región pampeana, la mejor región del país, estaba empezando a volarse, se estaba empezando a perder porque usábamos esas tecnologías que se usaban en Europa antes. A partir de fines de los 89 y principios de los 90 empezamos a incorporar la siembra directa y hoy en los cultivos extensivos tenemos la mayor parte de la actividad del área sembrada con siembra directa, que es clave por todo lo que mencionaba antes. Un segundo tema muy importante, como decíamos, para todo lo que es el control biológico, inclusive para mejorar rendimientos, ha sido la incorporación muy temprana. Argentina ha sido uno de los pioneros a nivel global. De hecho, nosotros, concretamente yo, definí la política de biotecnología en Argentina en el año 91 y prácticamente hemos seguido la misma evolución que Estados Unidos, que ha sido el líder en estos temas, y hemos tenido un altísimo grado de adopción. Si ustedes miran desde la
incorporación comercial de los transgénicos en soja, ese grado de adopción es un ejemplo que se puede utilizar en las clases de economía agraria como de los más revolucionarios grados de adopción del paquete que era siembra directa antes y semillas transgénicas, más todo el uso de los agroquímicos que tienen mucho menor impacto en el suelo, como es la sustitución del glifosato por los agroquímicos que se usaban antes y que no se destruían en contacto con el suelo. Y ese proceso, a medida que aparecieron los transgénicos en maíz y en algodón, también se ha ido adoptando, como ustedes pueden ver ahí, de una manera muy significativa y que tiene un gran impacto en la sostenibilidad, pero también en los aumentos de rendimientos o bajas de costos, que son los dos efectos muy importantes. Yo les he puesto acá algunos indicadores de un documento que preparó la Bolsa, el RETA, de porcentajes de adopción de distintos indicadores deseables. Siembra directa ya hemos hablado, rotación es bastante menos, pero de todas maneras hay un porcentaje alto de rotación. Yo creo que las malas políticas agrícolas han inducido a una reducción de las rotaciones que luego en el gobierno de la administración anterior se modificaron un poco, pero el hecho de usar riesgos a través de prohibiciones de exportaciones, en la exportación de trigo o maíz, induce a monoculturas o por lo menos tendencias a proporciones muy altas de soja, y eso no es el ideal. Y finalmente lo que se está incorporando recientemente es un proceso muy alentador porque se va incorporando muy rápidamente, es todo el enfoque del cultivo de servicios, que es otra manera de sustituir la fertilización nitrogenada o de otras fuentes por producción biológica, y además mejora mucho más también el uso del agua. Otro aspecto muy importante y que también es un problema digamos, de desconocimiento, no solo a nivel global, sino a nivel de la Argentina y de la gente antiagrícola que lamentablemente se forma ya en la educación primaria, o yo diría en la deseducación primaria sobre lo que es la agricultura argentina, es cómo cambió el uso de agroquímicos hacia agroquímicos de banda verde. Fíjense que esto es un proceso que está muy vinculado también a todo el paquete tecnológico anterior. A su vez, indicadores interesantes de lo que va a venir. Como ustedes pueden ver ahí, también en los desarrollos más recientes que se han dado principalmente en esta última década en materia de agricultura de precisión, Argentina es uno de los países que ha avanzado mucho. Hoy yo diría que las AgTechs de Argentina son posiblemente el fenómeno muy destacable de esta última década, y eso gradualmente se va a ir reflejando poco a poco, porque es un proceso de nuevo cultural y además de la oferta de ese tipo de servicios, pero nosotros estamos teniendo interesantes curvas de progreso en todos los temas de adopción de esta tecnología, que es una tecnología fundamental para aumentar la eficiencia en el futuro. Y eso lo hemos hecho mientras aumentamos la productividad. Acá tienen la evolución con datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, de los rendimientos en soja y en maíz. En maíz es más claro todavía el aumento de productividad que hemos tenido en las últimas 3 décadas, lo que implica que nosotros llamamos a este sistema, que es un término que acuñó Brasil con un proceso similar o mejor al nuestro, que decimos que nosotros estamos
tratando de atender la seguridad alimentaria con una intensificación sostenible. O sea, los dos conceptos, porque en este momento la discusión que hay a nivel global e inclusive acá en Argentina es si uno quiere avanzar a sistemas agroecológicos que no van a implicar aumentos de productividad, al revés, van a implicar caídas. Y bueno, la discusión es en qué medida Argentina tiene que posicionarse como un productor gran exportador y entonces donde el aumento de producción es un tema central mientras podamos mantener la sostenibilidad de nuestros sistemas productivos. Dicho todo esto, un resumen de un trabajo muy interesante que hizo Ernesto Bigliso, ex director de INTA, ahora investigador de CONICET. Nosotros hemos aumentado la productividad más que lo que fue la emisión de carbono, que es uno de los temas críticos de la discusión ambiental. Y como ustedes pueden ver ahí, en los últimos 30 años que mencionábamos como la revolución agrícola de la Argentina, además hemos logrado ir reduciendo la relación entre producto agropecuario y emisiones de carbono. Este es un desafío que hay que seguir, pero claramente nosotros hoy podemos ostentar con datos de FAO un proceso donde hemos ido aumentando la producción al mismo, sin aumentar en forma proporcional la emisión de gases de efecto invernadero. En síntesis de todo lo que les estuve comentando, que sería el escenario previo a la invasión rusa a Ucrania. En primer lugar, la seguridad alimentaria mundial plantea, por un lado, un desafío y una gran importancia a nivel global, porque es un problema y genera una gran oportunidad para crecer con sistemas alimentarios amigables con el ambiente. Este es un tema crítico. Argentina tiene acá una oportunidad para crecer en su economía con un enfoque de la agroindustria o la bioeconomía, con sistemas amigables con el ambiente, y en eso estamos y en eso hemos avanzado posiblemente mucho más que el resto del mundo. El tema es que además el tema de seguridad alimentaria, como vamos a ver enseguida, es un tema que la agenda global en todos los foros internacionales, en el G7 o G8, en el G20 y en general en todos los foros internacionales, el problema de la seguridad alimentaria es clave y digamos, el rol y la geopolítica que van a jugar los alimentos en el futuro aparece como un tema muy importante. Lamentablemente en Argentina, en esta administración, no se le asigna a este tema la importancia que el mundo le está asignando y no se le asigna a uno de los países que tiene más potencial para aprovechar la oportunidad. El comercio mundial va a seguir cumpliendo un rol fundamental, porque si se avanza en estos enfoques de caminos más verdes para las regiones que han deteriorado sus recursos, como es Europa o Asia, esto va a implicar que el comercio tiene que seguir jugando un rol fundamental. Pero ¿cuál es el problema? Que ya el comercio y la OMC, que es el organismo internacional que de alguna manera, después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, da un paso para que el comercio mundial crezca de la manera espectacular que creció desde mediados del siglo pasado hasta hace poco, hoy ha perdido institucionalidad, primero por una guerra, bueno, por falta de progresos en las últimas reuniones de la OMC, pero después por la política agresiva de Trump con China, donde se empiezan a violar principios, y de hecho la actitud norteamericana de dejar de tener los representantes en lo que sería el panel que define lo que sería la Corte Suprema Mundial en materia de comercio,
que es el tribunal final de arbitrajes. En este momento el tribunal no funciona más, de manera de que la realidad es que nosotros hoy teníamos un organismo que era el organismo que ayudaba especialmente a los países más chicos a tener un marco institucional para progresar y poder resolver los problemas en tribunales independientes. Hoy eso se ha perdido y eso implica una falta de gobernanza sobre el cual vamos a seguir, porque esta es una gran amenaza. Yo diría que hoy estamos, después de esta invasión rusa a Ucrania, donde se ha violado todo de nuevo, digamos, las reglas que estaban planteándose en la OMC, estamos avanzando a un esquema donde es posible que nos ubiquemos en la década, en la época del 30 o del 40, donde no teníamos OMC y no teníamos gobernanza clara ni una institucionalidad clara. O sea, el comercio es importante, pero tenemos un problema de institucionalidad. Nosotros, como síntesis de todo lo que hablamos, nosotros tenemos un sistema que es eficiente, que es sostenible y que tiene un enorme potencial de crecimiento si las políticas crearan condiciones para aprovechar ese potencial. Ahora, la realidad es que la agricultura argentina, en Argentina y en el mundo, no ha logrado un buen posicionamiento y una buena imagen. Y este es un desafío que tenemos. Y entonces esto nos plantea que la agenda política futura debería contemplar, en primer lugar, un mejor aprovechamiento de la potencialidad que tiene la agroindustria argentina. Es uno de los sectores que ya ha demostrado en los últimos años, y en la pandemia en particular, que tiene una enorme capacidad de respuesta y que tiene la más alta competitividad, a pasar de todas las políticas que le quitan competitividad. Creo que tenemos otro gran desafío, que es la continuidad del proceso de priorización de todo lo que es investigación y desarrollo y promoción de innovaciones para el proceso de mejora continua, la importancia también no solo de la generación de la información, sino, por ejemplo, de la red de buenas prácticas agropecuarias como un mecanismo para tratar de que esas innovaciones se incorporen a la sostenibilidad de los sistemas productivos. Y el otro tema muy claro, Argentina necesita tener una estrategia agresiva de inserción internacional. Hoy estamos justamente en el camino contrario, de aislamiento internacional, y además para mejorar su posicionamiento. Bueno, ¿qué ha pasado últimamente con la invasión rusa a Ucrania? En primer lugar, estamos hablando de Rusia y Ucrania, que son países importantísimos abastecedores de granos, en particular de trigo, pero también de aceite de girasol, donde son líderes, y además Rusia y Ucrania son de los países que más crecieron en su producción y en sus exportaciones en la última década. Y ahora buena parte de las exportaciones de estos países, sobre todo lo que sale por el Mar Negro en la zona de conflicto, tienen serias dificultades, los barcos no quieren ir, esto ha implicado aumentos enormes en los fletes, dificultades para acceder y una reducción del abastecimiento, y eso se ha reflejado en aumentos de precios que ya se venían dando en el mundo luego de la pandemia. Como ustedes pueden ver ahí, ya había un aumento, una tendencia al aumento de los precios internacionales por los desequilibrios de oferta que estaban previos a la guerra. Nosotros hemos tenido caídas de producción principalmente en Estados Unidos, también en alguna medida incertidumbres en nuestras producciones y en otras regiones del mundo, y eso ya había llevado a un nivel de stock consumo relativamente justo, y entonces los precios internacionales venían creciendo. Pero el efecto de los últimos meses
después de la invasión es que hemos logrado precios que en estos meses son los más altos de toda la historia, inclusive mayores al pico que se había logrado en el 2011, cuando tuvimos ese boom de precios en la década pasada. También, así como aumentaron estos precios, aumentaron los precios de los fertilizantes, mucho los precios de la energía, digamos, los combustibles, por todo el problema de que Rusia y Ucrania también son abastecedores importantes de gas y de petróleo. Y el escenario internacional de corto plazo es un escenario con todos los indicadores macroeconómicos muy inciertos y con tendencias hacia indicadores que no son buenos desde el punto de vista del escenario internacional. Todos los organismos internacionales están anunciando bajas en las proyecciones del crecimiento del Producto Bruto Mundial, también bajas en el comercio mundial en 2022, y gran inflación y todas las políticas ahora restrictivas que se están anunciando en Estados Unidos para tratar de contener la inflación frente a temas que no son fáciles, porque este escenario con mayores costos del petróleo implican que es muy difícil contener mucho la inflación, y esto está generando serios problemas clarísimos de corto plazo. Ahora, esto implica que, como digo ahí hay un problema, que Ucrania es muy difícil que participe en un plazo corto, pero también en el mediano, en el mercado mundial. También Rusia tiene problemas de oferta y de todas las sanciones que tiene en este momento para comerciar, con lo cual también Rusia tiene afectado su oferta. Para colmo, hay un problema de clima en el hemisferio norte, principalmente en Estados Unidos, que plantea de que no va a ser claro que se pueda recuperar los stocks y la producción de manera significativa en esta campaña. Tenemos claramente aumentos de costos por el aumento de los precios de los fertilizantes, pero los agroquímicos y la energía, con lo cual en este momento tenemos dificultades de suministro de fertilizantes, pero además que se van a reflejar en América Latina mucho más el año que viene que este todavía, porque en este ya había stocks y ya había de alguna manera barcos circulando, pero esto implica mayores costos, o sea, mejores precios, mejores oportunidades, pero también mayores costos. Y para colmo, algunos países, entre ellos el nuestro, imponen restricciones a las exportaciones, lo cual implica, en primer lugar, una crítica internacional muy grande contra Argentina, y la necesidad de empezar a ver cuáles son los proveedores alternativos donde Argentina podría estar. La otra es, va a haber un redireccionamiento de flujos, que vamos a volver sobre esto enseguida. Vamos a tener, ya estamos teniendo que los precios de origen ruso de los granos son menores que los del resto del mundo, y naturalmente estos aumentos de precios van a inducir a caídas en la demanda. Para el resto, acá hay un tema entrando en la geopolítica, que es, nosotros hoy tenemos un contexto mundial que desde el punto de vista comercial nos plantea oportunidades muy interesantes, pero hay un tema, en este momento se empieza a valorar los temas de la geopolítica de una manera mucho mayor que antes. ¿Por qué? Porque hay un mundo que está condenando a Rusia, y esto lo ha hecho esto es una presentación de lo que pasó en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde claramente empiezan a haber alineamientos políticos entre regiones. Y entonces la duda que hoy tenemos es
esa oportunidad comercial, ¿cuánto va a estar afectado por la geopolítica y cómo nos ubicamos nosotros en ese aspecto? Y yo diría que hoy, como estamos, lo que tenemos son grandes incertidumbres, porque por un lado tenemos esas enormes oportunidades que van a estar fuera del mercado, países, por un lado, que son nuestros competidores como Rusia, Ucrania, pero por otro lado, planteos de que también otros países quieren entrar en sistemas menos productivos, como puede ser la tendencia europea o eventualmente lo que pueden entrar China en el futuro. Pero si bien eso es aparentemente el escenario favorable desde el punto de vista del escenario comercial, acá tenemos un escenario geopolítico con cambios que son importantes, pero todavía no tenemos claro a dónde vamos a ir a parar. El primer tema, como les decía, es el fracaso de la OMC y entonces una falta de institucionalidad. Ahora, a fines de junio, hay una reunión ministerial de la OMC. ¿Y qué va a pasar en esa reunión? No va a pasar nada. De manera de que la agenda política internacional está en otra, están violándose las normas, no quieren tener el Tribunal Superior de Arbitrajes, con lo cual la sensación que tenemos es que vamos a volver a una situación pre-GATT, o sea, un descalabro desde el punto de vista del ordenamiento del comercio. Y esto ya nos plantea dificultades o desafíos de cómo abordamos el problema ese hacia el futuro. El otro tema es que está habiendo ya una falta de crecimiento global, gran inflación en muchos países, en el nuestro obviamente, pero en todo el mundo hay una inflación alta, y esto va a implicar también menor crecimiento del comercio. De hecho, las proyecciones para este año y el año que viene del comercio mundial son niveles relativamente bajos en relación a los que se pronosticaban hace algunos años para la situación de estos años. Hay un tema que aparece hoy mucho más jerarquizado, que es el tema de la relación y la alianza entre Estados Unidos, Europa y en general Occidente, pensando no tanto en los problemas comerciales, sino en los valores, es decir, los valores democráticos, los valores de cómo es la organización política mundial y menos tanto en el comercio. Acá Europa y Estados Unidos yo creo que van a avanzar a una alianza política que no sabemos qué va a implicar también en términos de comercio. Puede revitalizarse aquella idea de un acuerdo de libre comercio entre Europa y Estados Unidos, lo cual sería una gran amenaza para Argentina si no tiene firmado su acuerdo con Europa o eventualmente un acuerdo con las Américas, que lo hemos dejado de lado, ¿no? Por otro lado, lo que uno ve es que en Europa hay una idea de que va a haber una consolidación y avanzar hacia una Europa más verde. Pero, como les mencionaba, aquí hay unas dudas de en qué medida y en qué plazos se va a tratar de aplicar todo el esquema del Green Deal, de avances a transformaciones mucho más verdes. De hecho, este año Europa va a dejar los objetivos de no utilizar carbón, de cerrar las plantas nucleares, van a postergar eso. Y eso también puede implicar definiciones para nuestras actividades. O sea, acá va a haber una transición energética que todavía no está del todo claro en la Unión Europea, y esto puede tener implicancias importantes para cuáles son las reglas de juego para el comercio entre Europa
y el Mercosur, y de hecho si se va a revitalizar o no el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Por ahora los mensajes políticos europeos eran que este acuerdo estaba bastante hibernado, pero hoy nuevamente se está planteando que eventualmente esto puede ser retomado. Y bueno, y ahí viene el tema de si hay esta alianza en el sector atlántico, digamos, entre Estados Unidos y Europa, ¿qué va a pasar con el comercio? Es decir, ¿a dónde van a ir los flujos de comercio como estaban planteados pre-guerra? En este sentido, y con esto ya vamos a ir casi cerrando, nosotros tenemos hoy 3 o 4 temas que tenemos que ver cómo los manejamos y que yo diría, como dice al final de esta transparencia, si vamos a subirnos al tren o vamos a perder el tren otra vez por malas políticas. Hay un tema que es claro: alimentos y energía son temas de primerísima prioridad hoy en el mundo y en todas las relaciones internacionales que se vayan a plantear. Acá hay un riesgo de otra primavera como la que hubo en África por todos los problemas de seguridad alimentaria. Acá hay una seria dificultad de que los africanos puedan adquirir los granos que además muchos países del África dependían muchísimo de Ucrania y también algo de Rusia, especialmente en trigo y en aceite de girasol, y eso hoy está totalmente cuestionado, precios internacionales mucho más altos y dudas de qué va a pasar en términos políticos en África. Y este es una gran incertidumbre todavía, si se va a repetir la primavera árabe o no, con todos los conflictos y guerras que hubo en el África, ¿no? En materia de alimentos, ahí viene la duda que tenemos para nosotros como países del Mercosur, si vamos a alinearnos más con la geopolítica o con las alternativas del comercio. De hecho, nosotros hasta ahora hemos venido planteando un equilibrio entre razonables relaciones políticas con Occidente por los valores y por el otro lado desarrollos comerciales con el Asia. Este tema hoy tenemos la duda de en qué medida se puede hacer viable y qué riesgos podemos tener, ¿no? Nosotros claramente somos de los países que tienen más potencial para exportar alimentos. Y esto puede implicar un cambio en los flujos, por ejemplo, muchos más avances al aprovisionamiento del norte de África, de Medio Oriente, también desde luego continuar con los desarrollos muy, muy importantes que hemos tenido con Corea, con China, que es el principal, ¿no? Ahora, en este mundo que yo diría que hoy está caracterizado por la incertidumbre y que entonces no está claro bien todavía, porque estamos en plena guerra, pero yo creo que tenemos por lo menos 4 temas que tenemos que tener muy presentes. En primer lugar, claramente Argentina tiene que cuidar los lazos geopolíticos de valores con Occidente. Mandar mensajes duales, como acaba de hacer de nuevo nuestro presidente, es un disparate que nos quita reconocimiento, por decirlo de la mejor manera, a nivel de los socios internacionales que importan a nivel mundial. El tema es cómo mantener eso y al mismo tiempo desarrollar los lazos comerciales con el Asia. Acá hay un problema. Argentina y el Mercosur, acabo de venir de una reunión en San Pablo para analizar estos temas, no tienen una agenda de cómo plantear la relación con el Asia y en particular con China. Y entonces, de hecho, hasta ahora nosotros hemos sido de alguna manera
abastecedores de las demandas chinas, sin definir una estrategia, que es otro tema que Argentina debería, y el Mercosur, porque aquí yo creo que Argentina sola no alcanza, y deberíamos tener una agenda para la relación futura con el Asia y particularmente con China, ¿no? El otro tema es que hoy deberíamos estar desde el gobierno viendo cómo podemos avanzar con los países que eran abastecidos por Rusia y que ahora van a dejar vacíos. Esto se está dando a nivel privado, pero un gobierno lógico que pretenda crecer debería estar pensando en cómo avanzamos para posicionarnos mejor y ocupar parte de esos flujos que hoy están discontinuados. Y el otro tema es cómo tratamos de empezar a pensar en la institucionalidad del comercio mundial. Aquí lo que hay por ahora como institucionalidad es algo pequeño o grande, porque están metidos muchos de los países de América, los de países del Pacífico, más países del Asia, sin China, donde se han definido reglas. Inclusive las reglas son de, más que las de la Organización Mundial del Comercio. Hoy la Organización del Comercio no tiene reglas que las podamos exigir, de manera de que uno de los desafíos de la Argentina y del Mercosur es tratar de empezar en qué reglas podemos ir y qué tipo de alianzas, y ahí vendría la pregunta, en qué medida nosotros no deberíamos avanzar, no solo en el acuerdo Mercosur-Unión Europea, sino también en la Alianza del Pacífico como un paso previo a la incorporación a este acuerdo transpacífico que involucra a grandes actores de Asia y a grandes actores de América del Norte, aparte de algunos del cono sur, del sur, como puede ser Chile, Perú o Colombia. Yo creo que acá tenemos un problema en Argentina, para cerrar, que acá se plantean estos problemas de la guerra como problemas de amenazas. Y en realidad lo que tenemos que cambiar el discurso es que estos son grandes oportunidades si nos ocupamos. Pero ahí tenemos que tener una agenda de ocuparnos de estos temas, ¿no? Yo pienso que acá solo se plantean por problemas ideológicos la amenaza que puede implicar en la inflación un desarrollo muy activo de toda la estrategia de producción mayor de alimentos para abastecer al mundo y esta oportunidad que se nos brinda. De manera que tenemos un trabajo también de posicionamiento de estas ideas. Hay que aprovechar las oportunidades y trabajar para generarlas, porque no simplemente esperar que nos vengan a comprar, sino generar una agenda. En ese sentido, la duda que tengo es, claramente este gobierno está perdiendo el tren. La pregunta es de ahora en adelante si en el futuro podemos nuevamente subir este tren, que puede ser una nueva oportunidad para la que la Argentina crezca en base al sistema de la bioeconomía o de la agroindustria del país. Bueno, con eso les agradezco la atención. Bueno, muchas gracias, Marcelo, por una excelente presentación. Me gustó mucho porque hiciste un muy buen resumen y análisis de la evolución de la agricultura argentina en las últimas 3 décadas, puntualizando aspectos que son claramente muy importantes, entre ellos la creciente problemática ambiental, no solo relacionada al cambio climático, sino también a la sostenibilidad de los recursos. Me gustó mucho la referencia que hiciste al trabajo de Bigliso, que muestra cómo la producción en relación a emisión de gases de efecto invernadero. Te quedaste muteado, Marcos. No, especialmente me gustó la referencia que hiciste al trabajo de Bigliso, donde muestra
el cociente entre emisiones y producción, cómo ese cociente entre emisiones y producción ha ido descendiendo, lo cual es una muy buena noticia, que me parece que esa es la forma de analizar las cosas. No es solamente un problema de emisiones, sino es un problema de cuánto emitís en relación a cuánto producís, porque a lo mejor estás aumentando levemente las emisiones, pero estás aumentando mucho la producción, entonces tu eficiencia está aumentando. Y la segunda parte de tu presentación también me parece muy interesante, todo este vínculo entre los nexos comerciales y los nexos geopolíticos, y cómo Argentina tiene que transitar este delicado equilibrio, que me parece que es perfectamente transitable, es decir, no hay que encasillarse, ¿no? Vos te acordarás tal vez, Marcelo, que hace un par de años asistimos a una reunión en la Embajada de Australia, ahí en una linda casa en Belgrano, que con motivo de la visita de un legislador australiano. Y yo le pregunté al legislador justamente sobre este tema, ¿no? Sobre cómo hace Australia para mantenerse en equilibrio con respecto a por un lado, sus estrechos vínculos comerciales con China y además su cercanía a China, cosa que nosotros por suerte no tenemos tanto, ¿no? ¿Cómo hace para mantener ese equilibrio? Y por otro lado, el alineamiento geopolítico con Estados Unidos, que es mucho más claro que el nuestro. Fíjate que Australia acaba de recibir, creo que son 10 o 15 submarinos de última generación, por un acuerdo de defensa mutua que tiene con Estados Unidos, ¿no? Bueno, y me acuerdo cuando le hice esa pregunta, que estábamos almorzando, el legislador un poquito se quedó callado, es como que se quedó pensando, ¿no? Porque justamente este es un tema que a ellos les preocupa mucho, el tema de alineamiento comercial por un lado y alineamiento geopolítico, más que alineamiento, posicionamiento geopolítico, ¿no? Así que es un tema, me parece, trascendente, y un tema al cual en la Argentina me parece que se le presta ninguna atención o se lo analiza con absoluta ligereza, Así que bueno, muy bueno, Marcelo, pero vamos a ver, creo que acá hay algunas preguntas. Estoy yendo al chat. Mientras mirás las preguntas, un comentario respecto de ese tema. Australia decidió alinearse claramente ahora contra Rusia y contra China antes, y esto le implicó que los chinos ahora le cortaron accesos. O sea, hoy Australia está con un problema serio en la relación con China también, porque tenían una enorme dependencia y además, como vos decías, ellos están ahí al lado, la han aprovechado a esta relación en los últimos 10 años de una manera espectacular. Australia tiene 6 veces el ingreso per cápita de Argentina ahora, cuando hace 50 años teníamos igual o más nosotros. O sea, ellos han aprovechado mucho mejor el comercio que nosotros, basado en el sector agrícola, pero ahora están con esa amenaza. Por eso la agenda con China o con Asia es una agenda muy importante de analizar y ver qué tipo de relaciones pueden tener. Si, por ejemplo, el planteo uruguayo de firmar un tratado de libre comercio con China, eso es bueno o es malo, o más bien plantear esquemas de cooperación, como empezó inicialmente la APEC, digamos, todas las iniciativas del Pacífico, y este es un tema que Argentina no tiene en su agenda en la Cancillería. Yo creo que es un problema gravísimo. Y justamente el martes estuve en San Pablo y estábamos viendo con nuestros pares de San Pablo que tampoco la Cancillería brasilera ha definido claramente cuál es la estrategia política que quiere tener y comercial que quiere tener con China, ¿no? Claro, claro. Acá voy a aprovechar, porque por ahora no veo preguntas acá, pero voy a aprovechar para hacer otra. Vos dijiste que el fracaso de la Organización Mundial de Comercio o el no funcionamiento. La política agrícola de la Unión Europea, este Green New Deal al cual vos haces referencia, en la ausencia de la Organización Mundial de Comercio,
¿no nos genera la posibilidad de un serio problema para acceso a los mercados de ellos? No sé, ¿cómo es eso? Bueno, pongámoslo en estos términos. La Organización Mundial del Comercio, después de la ronda de Doha, que es la última ronda que tuvimos, donde se lograron muy pocas cosas, dio un mensaje al mundo y a todos los actores de que no iban a haber progresos relevantes. En el caso nuestro, lo conseguimos después de bastantes discusiones y post ronda de Doha, que se anunciara un esquema de eliminación de subsidios a la exportación. Pero el problema principal, que es acceso a mercados, sigue sin progresar, pero además han seguido sin progresar otros temas. Pero el tema más crítico todavía, nosotros teníamos un activo que eran todos los acuerdos previos. Por ejemplo, un excelente acuerdo de agricultura en materia de sanidad, digamos el SPS, ¿no? Sanidad animal y vegetal, con reglas muy buenas. Y así como eso, las reglas antidumping y una cantidad de acuerdos que fuimos logrando, inclusive este de compromiso de eliminar retención, subsidios a las exportaciones. Ahora, ¿qué pasa? Todos esos activos que teníamos han empezado a ser violados. Y cuando uno viola una norma, nosotros tenemos la parte de lo que sería el Poder Judicial de la OMC. Ahora, eso se forma con paneles que siguen funcionando, pero cuando los países no se ponen de acuerdo, esos van a un tribunal. El tribunal ese no trabaja más porque no tiene los miembros suficientes, porque Estados Unidos con Trump dejó de renombrar los 2 miembros que tenían ellos. Con lo cual, cada vez que hay un conflicto, no hay un mecanismo de resolución de diferencias, que es un tema clave de la OMC. No solo tener leyes, sino tener el Poder Judicial. Y no tener, sería como que acá eliminamos la Corte Suprema. Entonces, todo queda en la buena voluntad de que a través de un panel se puedan poner de acuerdo los países, que más de una vez no se ponen de acuerdo. Entonces, la realidad que tenemos hoy es que hoy estamos violando, los países están violando todo lo que es libre comercio y demás, ¿no? Pero claramente lo que decís vos, si Europa quisiera imponer sanciones o limitaciones al comercio, hoy no tenemos un panel de Corte Suprema con lo cual podamos resolver los problemas que en su momento resolvimos con los transgénicos o muchas otras barreras que nos pusieron. En este momento yo creo que estamos en una gran incertidumbre. Yo espero que el comportamiento sea lo más lógico posible, pero ahora lo único que hay como formal es algo no para todo el mundo, no es multilateral, sino ese acuerdo que hay entre países actores importantes que tienen reglas y que ahí era donde mi duda es en qué medida podemos tratar de que esas reglas y esa iniciativa se pueda ampliar, que es un poco lo que pasó cuando se creó la OMC. La OMC se creó con un grupo de países líderes que dijeron, acá tenemos que definir reglas, y gradualmente se fueron incorporando el resto del mundo. Yo pienso que hoy tenemos un tema fundacional de nuevo, que es cómo recreamos eso. Eso no está en la agenda política de hoy, porque hoy la guerra está por encima de eso, pero claramente es algo que vamos a tener que ver, porque si no tenemos un riesgo enorme, como decís vos, de aumento del proteccionismo. Además, de hecho, esta misma guerra está dándole manija a todos los proteccionistas del mundo. Bueno, acá vamos siendo ya un poquito límite sobre la hora. Tenemos 2 preguntas interesantes que se las voy a pasar a Marcelo. Una es de Ernesto Baihinger, que la pregunta de Ernesto es: ¿merece algún comentario la adhesión al Belt and Road
con China. Este Belt and Road, según interpreto, esos acuerdos que está haciendo China para construir infraestructura, caminos, etcétera, que en África está avanzando mucho y acá en la Argentina aparentemente están con el tema del polo en Ushuaia, ¿no? Así que merece algún comentario la adhesión al Belt and Road. Y después otra pregunta de Enrique de la Torre, que dice, por favor, ampliar la idea de establecer una estrategia conjunta con Mercosur en materia de comercio agrícola con China. Bueno, respecto al primero, el problema que tenemos nosotros de la relación con China es que es una relación que no tiene una discusión en serio entre el gobierno y los actores privados de cuál tiene que ser la agenda. China hace rato planteó un libro blanco de relación con América Latina y nosotros nunca hemos procesado eso. De manera de que de pronto aparece una iniciativa por la otra vez con el tema este de la base en el sur, pero es toda una cosa anárquica donde las definiciones las da China y no responden a una agenda nuestra. Hoy China, como avanzó mucho en África especialmente, pretende, por ejemplo, controlar la hidrovía y de hecho China ha ido avanzando en compras, sobre todo en el sector de granos, en la parte del crushing y los exportadores, pero también de frigoríficos y de distintas inversiones en distintos sectores económicos. El problema es que todo eso se está haciendo desde lo que los chinos quieren hacer, en lugar de tener una discusión de qué queremos tener nosotros. Y vinculada a la pregunta siguiente, el qué queremos tener nosotros solos como Argentina para una relación con un país del tamaño de China no alcanza. Nosotros tenemos que tratar de buscar un acuerdo con el principal abastecedor de China, que es Brasil. Y por eso, de hecho, yo pertenezco a eso que figura ahí como GPS en mi presentación. Nosotros hemos hecho un think tank y action tank entre las principales entidades privadas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, para, entre otras cosas, mirar estos temas de estrategia, ¿no? Creo que nosotros tenemos que analizar precisamente, y no solos, sino con principalmente los brasileros, pero como somos parte de Mercosur, ver cuál es la mejor estrategia. Uruguay planteó una idea de firmar un tratado de libre comercio. Yo creo que esa es una idea muy arriesgada, que en este momento no tendría mucho sentido, y de hecho hoy los propios uruguayos están replanteándolo, porque una relación con China tiene que empezar por una agenda de cooperación donde vamos definiendo qué es lo que vamos aceptando de intereses mutuos, y a partir de ahí recién pensar en mecanismos más formales de integración con los chinos. Pero lo que no podemos no tener es una discusión de qué queremos, qué es lo que pasa hoy en Argentina. Bien, bueno, vamos a entonces ir cerrando. Y bueno, la verdad que me alegro mucho de poder estar coordinando estos eventos porque aprendo un montón de cosas. Así que, bueno, Marcelo, te vamos a agradecer mucho, o te agradecemos mucho por esta presentación, y bueno, quedamos en contacto. Y a todos, que tengan un buen fin de semana y nos vemos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego.